Bienvenidos al canal JC Relojes. En este video vamos a hacer la configuración completa del reloj G-Shock GA700. Ya tuvimos la reseña en otro video, pero aquí nos centraremos en la configuración completa de hora, fecha y alarma y otros puntos, algún tip que le puede servir a alguien. Si al final les es viable el video y les gusta, pues dejen su like. Y los que no están suscritos, háganlo en cualquier apartado. Es rápido, es gratis. Sin más, pasemos a la configuración ya de este reloj. Y comenzamos con la configuración de la hora y la fecha. En el reloj que tiene funciones tanto analógicas como digitales, nos damos cuenta que la configuración se tiene que realizar toda mediante los botones, identificando cuál es el que nos va a servir y que nos encontramos primero en la pantalla principal de la hora, que es la que vamos a configurar. Si damos en el botón Mode, que es el que nos va a permitir cambiar las funciones, cambiará al timer, después al hora mundial, de ahí a la alarma, posterior al cronógrafo, y tendremos ya la función de la hora normal. Incluso el bip es diferente. Ok, ¿para qué nos va a servir cada botón? Parte superior izquierda para el ajuste. En la parte superior derecha el botón reset nos dará el hacia atrás, y en el botón de start en la parte inferior derecha nos dará el botón de hacia adelante cada que entremos a la configuración. Con el botón mode únicamente hacemos el cambio de funciones. De hecho, cada que cambiamos de funciones también esta pequeña rueda nos va a ir indicando en qué función nos encontramos. Estamos en la pantalla principal. Tenemos que dejar presionado el botón de ajustar unos segundos. La pantalla va a desplegar unas indicaciones, y lo primero que vamos a tener que elegir es el país o la zona horaria en la cual nos encontramos. Para esto las manecillas se van a reacomodar para no entorpecer la vista con el display de la hora. Aquí ya lo tengo en México porque, bueno, es el país en el que me encuentro. Ya cada persona que adquiere el reloj va a tener que configurarlo a su zona horaria más cercana. Con el botón de Start iremos hacia adelante hasta encontrar la que se asemeje a nuestra zona horaria. Si vamos hacia atrás, pues ya. Si con el botón de Reset, pues ya nos regresa. Ahí nuevamente en México. Después de ya elegir la zona horaria que más se acerque a donde ustedes se encuentran, presiona nuevamente el botón de Mode y nos va a permitir activar o desactivar el horario de verano, que es donde se atrasa o se adelanta una hora. En este momento en México pues no lo tenemos, entonces se encuentra apagado. Si es necesario activarlo, simplemente con el botón de Start nos va a permitir activarlo o desactivarlo. De aquí presionamos nuevamente el Mode, ya que lo hayamos seleccionado, y ya nos va a cambiar a poder seleccionar el formato de 12 o 24 horas. Aquí se encuentra el formato de 12 porque aquí tiene la pequeña P de PM. Si presionamos el botón de Start nos va a cambiar hacia 24 o 12. ¿Se dan cuenta por qué? Cambia en ese momento del 6 a 18 horas. Lo vamos a dejar en formato de 12 horas y pasamos ya a la configuración de la hora, donde al presionar el Mode va a aparecer primero parpadeando los segundos, donde al presionar Start, si se encuentra en cualquier punto donde se encuentre, va a reiniciarlo a 0. Si está mayor a 30 segundos, los minutos cambian al siguiente, al 46. Si son menos de 30 segundos, pues simplemente se reinicia a 0. Si dejamos que llegue a los 30 segundos, por ejemplo a 31, y presionamos el Start, va a saltar al siguiente minuto, a 46. Después ya, si no queremos reiniciar los segundos, simplemente presionamos el botón de Mode y tiene que saltar ya a la configuración de horas, donde hacia adelante, botón Start, 7, 8, por ejemplo. Y si queremos regresar con el botón de Reset hacia atrás, 7, lo dejaremos en las 7 PM. De ahí, presionando el botón Mode, va a saltar a los minutos. Ahí podemos ya configurar si es más o menos, dependiendo ya. Si lo dejamos presionado, siempre va a correr con más rapidez. Simplemente calculando en dónde dejarlo o dejar de presionar para que lleguemos al número solicitado. Simplemente dejamos de presionar cuando ya esté cerca de la hora que querramos programar. Cuando presionemos nuevamente el botón Mode, lo que nos va a resaltar ya es la fecha, iniciando por el año, cual podemos retrasarlo o adelantarlo con los botones. Estar al 2021, con Reset regresar al 2019, pues lo dejamos en 2020. Presionando el botón Mode cambia al mes. Es año, mes y días. Siempre será año, mes y día. El mes encontramos en enero. Si fuera febrero colocamos el 2, pero en enero lo dejamos en el 1. Botón Mode salta a la siguiente función, que son los días. Ya únicamente vamos a solicitar o presionar hasta el día en cual nos encontremos, en este caso el 23. Volvemos a presionar el botón Mode y va a saltar ya a esta indicación de que en cualquier
función que utilicemos, que presionemos un botón, va a dar un pequeño bip. Si lo presionamos y lo apagamos y cerramos la configuración, no va a generar ningún sonido de bip al presionar el botón. Lo dejamos encendido, pasamos a Mode y nos cambia ya a la función de poder programar la duración de la luz. LT3 significa que va a durar 3 segundos la luz. Si ahí la presionamos, verán que tiene la duración alrededor de 3 segundos. Si seleccionamos en 1, LT1 solamente va a tener duración de 1.5 segundos. Es un poco más rápida. Presionamos y rápidamente se apaga. Lo vamos a dejar en 3 para que dure 3 segundos. Al presionar Mode, pues ya nos regresaría a la configuración inicial, donde si ya se encuentra correcta, pues solamente tenemos que presionar el botón de ajustar para cerrarla en ese momento. ¿Y qué va a pasar con las manecillas? Que van a recorrer al horario en el cual hayamos dejado el formato digital. Si son las 7:43, o en este caso pusimos las 7:43 pm, va a girar hasta esta posición horas, y la manecilla de minutos hasta este punto. Al presionarla empieza a correr la manecilla hasta ajustarse automáticamente en el horario que hayamos seleccionado o que hayamos programado. Y ya se encuentra en el horario de las 7:43 minutos. Pero se han dado cuenta que cada que pasábamos a una función, aquí se eliminaba un pequeño cuadro. Estamos en la principal, pasamos al timer y se quita un cuadro. Así sucesivamente en cada función, por si tenemos duda de en qué función nos encontramos. Para realizar la configuración de la alarma, pues simplemente con el botón Mode le damos clic hasta que nos indica ya la pantalla de alarma. También nos damos cuenta porque aquí en A y L tenemos ya el pequeño cuadro sin la parte negra, quiere decir que nos encontramos en esa configuración. El reloj tiene 5 alarmas, 4 normales y una que genera repetición, que es la de snooze, la cual va a estar generando una repetición de pitidos cada 10 minutos. Tenemos que seleccionar qué número de alarma queremos programar. Aquí la primera se encuentra apagada, si presionamos nos va a saltar a la 2, está apagada en el horario de las 12, a las 3, a las 4 y al lado el horario en el cual está programado, la de SNZ, que es la que se repite o la repetitiva, y la SYNC, que esto es activar o desactivar el bip que da cada hora. Pasamos a la 1, que es la que nos interesa programar. Aquí vemos que está a las 10 pm. ¿Cómo la ajustamos? Volvemos a presionar el botón superior izquierdo. Las manecillas se van a mover hasta permitir visualizar este display. Y empieza a parpadear inmediatamente el apartado de las horas. De ahí simplemente tenemos que elegir el horario que vamos a desear la alarma. Si vemos que se quita la pequeña P, pues significa que son las 4 de la mañana. Si tiene la P, que es de la tarde PM. Siempre en este reloj, cuando no tenga la P o el dígito, sería porque se encuentra por la mañana. Si es que lo tenemos en formato de 12 horas, entonces ahí va a cambiar de AM a PM. Si lo tenemos en el formato de 24, pues no tendría cambio, simplemente pasaría de las 12 a las 13 horas. Muy bien, vamos a dejar 4 de la mañana, por ejemplo. De ahí presionamos Mode y nos va a saltar a los minutos. Seleccionamos hacia atrás, 4:50, o hacia adelante con Start a las 4:10. Si ya deseamos quedarnos con esa alarma, pues lo que tenemos que hacer es presionar el botón de ajustar para cerrar la configuración. Las manecillas regresan a su posición y lo que tendríamos que hacer ya en ese momento es activarla o desactivarla. Al momento de que cerramos la configuración se activa. Si en ese momento queremos desactivarla, presionamos el botón Reset y la va a apagar. Con el botón Reset, On o Off. Nos damos cuenta también que va a estar activada porque en esta parte de abajo se va a poner una pequeña raya en verde. Esto quiere decir que está activada. Por si no nos encontramos en la pantalla de programación de alarma, estamos en la pantalla principal del tiempo y tenemos la pequeña franja marcada, quiere decir que tenemos una alarma activada. ¿Cómo la desactivamos en ese momento? Pues como ya les decía, con el botón Reset, On y Off. Si no desean que cada hora suene el bip, pues dentro de la programación de alarma pasan a donde dice SIG, Signal, y presionan el botón superior derecho para apagarlo. Aquí ya cada hora no va a sonar. Si quieren que suene cada hora, pues lo presionan y se activa. También tiene aquí la pequeña indicación. Y si tenemos la alarma que se repite cada cierto tiempo, pues va a aparecer la línea por encima de SNZ de esta línea.
El reloj también cuenta con horario mundial, entonces podemos verificar hasta 48 ciudades con diferentes zonas horarias. Solamente con este botón vamos a llegar al apartado que tiene como WT de hora mundial y nos va a empezar a desplegar las ciudades y el horario que tiene en este momento, todo a la diferencia horaria que tengamos con nuestra hora que hayamos registrado al momento de programar el reloj. Aquí la diferencia se va a dar todo con la Ciudad de México, que es la ciudad original que programé. Si presiono el botón de Start, pues obviamente me va a estar cambiando las diferentes ciudades. Aquí está ya en Madrid, que ya serían las 2:54 AM, porque no tiene la pequeña P. Presiono y cambiaría a París. Tiene el mismo uso horario. Roma, hacia Berlín, Estocolmo, Atenas, ya cambiaría una hora a las 3:54. El Cairo mantiene el mismo uso horario. Y otro ejemplo, Moscú, que aquí serían las 4. Sería la diferencia la diferencia horaria que nos estaría desplegando la pantalla. Pero se deben dar cuenta que las manecillas van a permanecer en el horario principal que tengamos programado, no en el que esté desplegado como horario mundial. Aquí un tip: si quieren generar el cambio de uso horario, que en el display mantenga la hora original, que en este caso sería de México, y en las manecillas cambia el de Moscú, lo que tenemos que hacer es lo siguiente: en esta pantalla de hora mundial tenemos que dejar presionado el botón superior derecho unos segundos y va a generar un switch, un cambio, y lo que hace es que las manecillas se van a alinear al horario que se encontraba en la pantalla original, y en el display nos va a aparecer la hora original que tengamos programada, en este caso México, las 7:56, y con el de Moscú que tenía las 4:54. Si queremos regresar a hacer ese cambio o ese switch, volvemos a dejar presionado el reset, y lo que va a hacer es que en el display va a aparecer el horario mundial y en las manecillas regresa al horario principal, que son las 7:56. Se va a tener que detener ya al momento de que llega a las 7, 3 o 4 para las 8. Y de aquí, entrando como a la función del timer, pues simplemente podemos ir hacia atrás desde 60 minutos. También es programable. Si queremos poner desde 10 minutos hacia atrás o 15, ya usted lo puede programar también con el botón de ajustar y los botones, donde simplemente al iniciar empieza la cuenta regresiva, frenamos y reseteamos con el botón pues de reset. Y con el cronógrafo pues simplemente iniciará desde cero, presionando el botón Start, y hasta aquí STW para el cronógrafo. Start, inicia, frenamos y reseteamos con este botón. De aquí, bueno, pienso que no hay mucho que ahondar demasiado. Y como puntos extras, si en algún momento las manecillas nos están tapando la visibilidad, podemos alinearlas para que no entorpezcan la vista con este punto. ¿Cómo lo hacemos? Pues dejamos presionado el botón de luz, que está en la parte inferior, y después el botón de mode. Presionamos mode, hace un sonido y las manecillas se van a empezar a ajustar hasta quitarse de estos dos puntos. Ya nos permite ver los dos displays sin ningún problema. Si queremos regresar a su horario normal, pues de igual forma presionamos el botón de luz y después mode. Suena y se vuelven o se reajustan ya en el horario correcto, que en este caso son las 8:01. Por otro punto es que si deseamos ver la fecha rápidamente en la pantalla digital, pues lo que tenemos que hacer es presionar el botón reset y nos lo va a arrojar en esta parte. Lo apretamos y nos arroja el nombre del día, el número del mes y el número del día. Jueves de enero número 23. Para regresar a la pantalla, pues presionamos reset. O podemos dejarla de esta forma para tener tanto la fecha como la hora en formato digital. Y como último punto es que si deseamos usar el cronógrafo sin saltar con el botón de mode, simplemente presionamos el botón Start. En la pantalla principal nos va a arrojar el conteo inmediatamente. Lo presionamos y empieza a contar hasta que lo detengamos con Start nuevamente y reseteamos. Y algo que también algunos generalmente luego no sabíamos o desconocemos es cómo calibrar las manecillas de forma manual. Simplemente dejamos presionado el botón de ajuste, más segundos que la programación. Ahí va a generarse el set. Después lo dejamos presionado. ¿Y qué pasa? Aparece set hold. Las manecillas se van a poner el horario de las 12 para poder generar la calibración. Las dos manecillas, tanto de horas como de minutos, y de ahí, de forma manual, vamos a poder empezar a manipular las manecillas con estos botones. Ahí ya se dieron cuenta que las dos manecillas se pusieron a las 12, al igual que el horario, porque de ahí empezaría la cuenta. Simplemente con el botón de superior de reset, la manecilla de los minutos se iría hacia atrás, o con el botón Start se iría hacia adelante. Si lo dejamos presionado, camina. Si lo vamos presionando uno por uno, pues nos va a dar
brinco por brinco. Si lo dejamos presionado, pues tendríamos que tener ya la precisión para atinarle al horario. Ya lo centré en el horario de las 12 para que esté calibrada la manecilla junto con el horario digital. Si presionamos ajustar, va a cerrar la configuración y empieza nuevamente su movimiento automático para ajustarse con el de las hora, con el de la hora y minutos. Ya con las agujas alineadas, tanto con la parte digital, pues creo que sería la mayor configuración que se le da a este reloj. Si se me pasó algo, pues bueno, pueden dejar comentarios o si tienen alguna duda. Si ya llegaron a este punto, pues les agradezco el haberse tomado el tiempo. Seguiré pidiéndoles que se suscriban en cualquier parte, vean más videos. Gracias a ustedes el canal va creciendo. Esperemos que siga así y ya rebasando cierta cantidad o que me ponga como una meta, pues empezaremos ya, porque no crear alguna dinámica en las cuales ya estoy pensando. Pero primero solicito de su apoyo en esa parte. Espero les haya agradado y hasta luego.